Que el draft de 2024 era uno flojo, con poco hype y pocos nombres relevantes, es algo conocido por todos. Pero esto no siempre se refleja en el campo y hay sorpresas positivas durante la temporada. Sin embargo, este año no está dando la sensación que esté siendo así. Las malas sensaciones se están reflejando en cómo juegan los novatos en la pista, en sus números y en la confianza de sus equipos en ellos. Se especulaba con que esta podría ser la peor clase de rookies en mucho tiempo, tal vez incluso de la historia. Así que toca mirar con lupa si estas ideas están lejos de la realidad o son un pensamiento lícito pasados 3/4 de la temporada. Hoy vamos a ver los números y comparar con otras de las peores clases que la liga moderna ha visto, para ver si, efectivamente, los rookies de 2024 son los peores de la historia. Bienvenidos, mi nombre es Arti y si os gusta el baloncesto, estáis en el lugar indicado. Primero, vamos con los números básicos. Ningún rookie, a excepción de Jared McCain, que apenas jugó 23 partidos antes de lesionarse toda la temporada, promedia más de 13 puntos por partido. No solo son unos números bajos, son especialmente bajos en una época de revolución ofensiva. Stephon Castle, el favorito ahora mismo para Rookie del Año, aunque ha visto su rol algo disminuido por la llegada de Fox a los Spurs, es ahora mismo el número 92 en la lista de máximos anotadores, y el único novato que ha jugado un número suficiente de partidos para estar en los premios a final de temporada en estar en el top 100. No es que sea muy profundo tampoco el tema de la anotación, solo hay 3 más que promedien más de 10 puntos. El pick número 1 y número 2, Zaccharie Risacher y Alex Sarr, y la sorpresa de Memphis, el pick número 39, Jalen Wells. Y no son precisamente eficientes. Solo Wells tira por encima del 45% de tiro de campo y del 34% de triple. Ninguno de ellos ha dado muestras para pensar que serán anotadores de élite. Tampoco ninguno domina en otras categorías, aunque hay algunos registros respetables. Zach Edey e Yves Missi, pivos titulares de Memphis y Pelicans respectivamente, atrapan unos 8 rebotes por partido. Sarr y Donovan Clingan logran 1,6 tapones, ambos en el top 10 de la liga. Isaiah Collier, ahora base titular en Utah, reparte 6 asistencias. Buenos, pero no espectaculares. Y esto es por un denominador común, porque a pesar de que muchos de los mencionados son titulares, sus entrenadores no tienen tanta fe en ellos, en su habilidad de seguir en cancha o incluso en su forma física para la NBA, y no juegan realmente tantos minutos. Solo Bob Carrington, de los Wizards, está por encima de los 27, y solo 6 promedian más de 25 minutos por partido, 3 de ellos jugando en Washington, que no tiene nada que perder y puede darle muchos minutos a los novatos. Cuando los equipos se juegan las victorias, no cuentan con ellos para estar en la cancha, como es el caso de Risacher, Da Silva, Castle o Wells, que son los únicos que promedian más de 20 minutos en equipos de nivel de playoffs o play-in. Otros jugadores con potencial elegidos en la lotería, como Reed Shepard o Rob Dillingham, no han tenido la posibilidad de jugar mucho en las cargadas rotaciones de Houston y Minnesota, lacrando su primer año y su desarrollo. Es verdad que el inicio de temporada aún estropea las medias de algunos de ellos que han mejorado a lo largo del año, como Castle o Risacher, pero siguen sin ser buenos. Salvo algunos destellos, ninguno ha dado la sensación que será una estrella de manera constante. Tal vez la excepción sea el lesionado McCain, aunque los bases pequeños suelen tenerlo difícil en la liga. ¿Y cómo se compara esto con otros años? He tomado otras 3 clases después de 1976 como comparación. La de 2016, la infame clase del 2000 y una más antigua y algo más sorprendente, la de 1987. La de 2016 tal vez os sorprenda un poco. Una clase con Ben Simmons, Brandon Ingram,
Jaylen Brown, Jamal Murray, Domantas Sabonis y Pascal Siakam, entre otros, pero todos ellos tuvieron un inicio muy lento en su carrera. Simmons estuvo lesionado su primer año, Siakam en la G-League, y con Sabonis, Brown y Murray no contaban demasiado en sus equipos. Embiid era técnicamente de esta clase de rookies a pesar de ser drafteado en 2014, pero jugó apenas 30 partidos. Y aunque antes no existía el mínimo de partidos, no fue elegido Rookie del Año ni sus estadísticas se toman en cuenta para la clase. Ingram fue el único de su clase en promediar más de 27 minutos por partido y ni aún así superaba los 10 puntos por partido. Si recordáis, Malcolm Brogdon fue el Rookie del Año promediando 10,2 puntos, 2,8 rebotes y 4,2 asistencias en una gran eficiencia, pero la gente estaba sorprendida en cómo esos números habían sido suficientes para el premio. El máximo anotador de ese año fue Dario Saric, con 12,8 puntos, y el resto estaba por debajo de 11, solo con Buddy Hield y el propio Brogdon con más de 10. 11 rookies jugaron 20 minutos por partido o más, el mismo número que en 2024, por lo que las similitudes de la clase, aunque no son perfectas, están ahí. Jugadores que serían estrellas tuvieron números paupérrimos. Brown anotó 6,6 puntos por partido, Sabonis 5,9, Siakam o DeJounte Murray ni aparecen en la lista. Con los años, la clase ha tenido 6 All-Stars, más Murray que casi podría contarse como uno, y jugadores muy importantes en campeonatos de su equipo, el segundo o mejor jugador en las finales, si pensamos en Jaylen Brown, Jamal o Siakam. No es siempre como empieza, pero el draft de 2016 tiene los argumentos para haber sido la clase de rookies más débil de la historia. El draft del 2000, el peor de la historia, con solo 3 All-Stars que fueron elegidos una sola vez cada uno, no ilusionó mucho tampoco en su primer año. Kenyon Martin, pick número 1, el mejor jugador de la clase y tercera pieza más importante de los Nets que llegarían a las finales los años posteriores, fue el único en promediar 12 puntos y más de 30 minutos. Él sí fue un jugador importante desde el comienzo y lideró a la clase también en rebotes, robos y tapones. El único otro jugador en superar la barrera de los 10 puntos y 27 minutos fue Mike Miller, el pick número 5. A partir de aquí, poco más. Solo 7 jugadores estaban en pista más de 20 minutos por noche. El 10º novato en anotación no llegaba a los 6 puntos. Aunque saldrían de aquí jugadores de rol buenos, como Jamal Crawford, Turkoglu o Stephen Jackson, ninguno de ellos tuvo la oportunidad ni la calidad su primer año. Solo con este pequeño análisis, la del 2000 se postula como la peor clase de rookies de la historia. El draft de 1987 es algo peculiar, pero sigue la misma tendencia que 2016. Saldrían superestrellas como Scottie Pippen o Reggie Miller de aquí, pero en su primer año estuvieron lejos de ser los mejores. Kenny Smith, ahora conocido como analista en la televisión, lideró la clase con 13,8 puntos por partido y solo hubo 5 jugadores por encima de los 10, aunque 3 de ellos jugaban más de 30 minutos, en especial Mark Jackson, que jugaba casi 40 y promedió 13,6 puntos, 10,6 asistencias y 2,5 robos, aunque con malos porcentajes. Con 13 jugadores por encima de los 20 minutos por noche y los 12 primeros por encima al menos de los 7,7 puntos, uno pensaría que esta clase es mala, pero no tanto para compararla con las otras 3. Pero el contexto importa, y por eso he querido añadirla. La liga estaba en plena expansión, añadiendo 4 equipos entre 1988 y 1989, además que el talento en esos años era inferior a lo que hay ahora mismo, y la movilidad de jugadores entre franquicias mucho menor, por lo que los equipos dependían mucho más de los rookies y el talento que conseguían en el draft.
Podemos ver esto en cómo algunos novatos estaban más tiempo en cancha aunque tuvieran malos porcentajes, porque tenían menos importancia que en el baloncesto actual, y no tenían tantos recambios para ellos. En los años anteriores y posteriores no es nada raro ver múltiples novatos por encima de los 15 puntos por partido o alguno muy por encima de los 20, pero no en 1987, por eso es una de las peores de la historia. Antes de hacer la comparación final, quiero usar otro número para relativizar estas clases, las medias de la liga, en puntos o porcentajes. Porque no es lo mismo 15 puntos en los 2000 que en 2025, ni un 35% desde el triple, y hay que tener eso en cuenta. En la 87-88 la media era de 108,2 puntos, 48% de tiros de campo y 31,6% de 3. En la 2000-2001, 94,8 puntos, 44,3% de tiro de campo y 35,4% de 3. En la 16-17, 105,6 puntos, 45,7% de tiro de campo y 35,8% de 3. Y en la 24-25, 113,4 puntos, 46,5% de tiro de campo y 35,8% de 3. Con esto vemos cómo gana el año 2000, ya que 9 puntos equivalen a 10,8 este año, por lo que los 4 jugadores que estaban entre 9 y 10 realmente estarían en los 11 puntos a día de hoy. Por estos motivos, creo que voy a salvar a la clase de 1987 y la del 2000, porque ambos, ajustando la notación a la del 2024, tendrían al menos 6 jugadores por encima de los 10 puntos, y en general su porcentaje de tiro de campo era mucho más cercano a la media de la liga que las de 2016 y 2024. Además, tuvieron jugadores muy importantes para sus equipos ese año, como Kenny Smith o Mark Jackson en el 87 y Kenyon Martin en el 2000. Estamos entre dos entonces. 2016 ajustado tendría 5 jugadores por encima de los 10 puntos contra los 4 de 2024, pero solo Brogdon y Will Hernangómez tenían un porcentaje de tiro de campo en la media o mejor, y solo otros 3 del top 25 andaban siquiera cerca. 2024 tiene más jugadores con porcentaje de tiro de campo mejor que la media de la liga, pero la mayoría son pivots que lanzan mucho cerca de canasta. Aún así, los porcentajes son bastante mejores, aún no habiendo tanta diferencia entre la media de ambos años. 2016 destacaba algo más en el triple, pero no compensa lo anterior. Por no usar solo ese criterio, podemos ver también la importancia de los jugadores. Este año, los que juegan en buenos equipos casi siempre son entre el tercero y el quinto jugador más importante de su equipo dependiendo del día, con una aportación entre modesta y buena, como son el caso de Wells, Missy, Edey, Risacher o Cassell. Los que están en equipos malos no están exprimiendo tanto la oportunidad como podrían, especialmente los de Washington, pero creo que eso es común a ambos años. En 2016 tendríamos a Jamal Murray, Brogdon, Jaylen Brown, Sabonis o Abrines, pero su aportación en números y la confianza de sus equipos eran aún menores, y los que estaban en equipos malos tampoco eran jugadores importantes, como mucho la tercera opción. Viendo esto así, salvo un catastrófico final de temporada que no da la sensación que ocurra, la clase de rookies de 2024 no es peor que la de 2016. 2016 fue una clase especialmente mala al corto plazo por las circunstancias y jugadores que no estaban preparados para aportar mucho en la liga, pero eran proyectos que mejorarían mucho con el paso de los años. Este año, los jugadores en equipos competitivos sí parecen más preparados para sumar, sobre todo en defensa. Wells y Cassell son los defensores principales de balón en sus equipos. Risacher es muy versátil atrás. Y Sarr, Missy y Clingan son grandes defensores del aro. El punto clave de ambas clases es que la mayoría de jugadores importantes tienen 19 años. Son proyectos muy jóvenes con capacidades ofensivas por pulir. La excepción de 2016 fue Brogdon, con 23 años,
y esa aportación por estar más preparado es lo que le hizo llevarse el premio a Novato del Año. En toda la lotería de 2024, solo 2 jugadores tenían 20 años o más, Klingan con 20 y Edey con 22. En el top 10 al Rookie del Año, solo 3 tienen 20 o más, el propio Edey, Wells con 21 y Da Silva con 23. Pero la mayoría están muy verdes, por eso el año está siendo malo. Así que proyectarse en 2016 y los jugadores que salieron de ahí es lo que se debería hacer, ya que, aunque su año fue aún peor que este, muchos han llegado a ser jugadores importantes en la liga. La próxima vez que leáis sobre lo malo que es este draft, podéis leerlo sabiendo que es verdad, pero que hay suficiente prueba reciente para creer que el futuro es prometedor, ya que la gente olvida rápido que ha habido otros años de rookies muy malos como 2016, pero eso no determina el futuro de la clase. No tienen el destino marcado por muchos titulares que se escriban al respecto. Los rookies de 2024 no son los peores de la historia, y hay muchos motivos para ser optimista. Espero que os haya gustado, si es así podéis dar like, suscribiros o seguirme en redes sociales. También podéis dejar un comentario sobre lo que opináis de la clase 2024, si pensáis que 2016 fue peor o mejor y otras clases que pensáis que hayan sido malas. Nos vemos.